Buenos días, Dios les bendiga. Es un placer para nosotros poder continuar esta edificación que estamos llevando adelante, y recordamos que todo este trabajo que estamos haciendo es a causa del COVID-19, que nos ha forzado a hacer un trabajo no presencial, sino un trabajo virtual. Dios les bendiga, y me gustaría comenzar este mensaje tomando una lectura y orando. Dice Hebreos capítulo 1, el tema general es los ministros del nuevo pacto, la serie Embajador de Cristo, y el mensaje 20, el Hijo heredero de todas las cosas. Hebreos capítulo 1 del 1 al 4 dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios, te damos gracias y pedimos que tu palabra sea en cada corazón, en cada vida, Señor. Infúndete en cada uno de nosotros para aliento, fe, esperanza y para edificación. Tu palabra es nuestra porción y la tomamos esta mañana, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en un escenario de mucho ataque. Todo el año 2020 ha sido un año muy duro para todos nosotros. Me gustaría tomar algunos versículos de la Biblia, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12. El versículo 4 dice así: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí está un escenario de guerra donde vemos al dragón tratando de devorar a los vencedores, abriendo sus mandíbulas, abriendo sus fauces, tratando de devorar a aquellos que vencen. El versículo 13 dice así: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y el 15 dice lo siguiente: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Daniel capítulo 7, versículo 2. Dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de anoche, y aquí los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Hay un pasaje en el libro de Jeremías que muestra que el mar es desafiante. Y ese mar desafiante, como cuando los discípulos estaban navegando y las olas intentaban hacerlos naufragar, Dios le puso un término, Dios le puso un coto, Dios le puso un límite, y lo limitó con la arena en la orilla de la playa. Dice así Jeremías 5, 22: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término del mar. Preste atención esta parte, porque vamos a tomarla prestada de este versículo. Puse arena por término del mar, por ordenación eterna, la cual no se quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Dios determinó que la arena sería el término del mar. El mar bravío, fuerte, terminaría en la arena lo detendría. Ya estamos en el mensaje 20. Dentro de 4 semanas estaremos cerrando este encargo. Estamos en el mes de noviembre ahora, y vimos pasar delante de nosotros o sobre nosotros
uno de los años más duros de nuestra historia en Venezuela, en el país, en todos los ámbitos, político, social, económico, educacional, etc. Hemos experimentado el efecto devastador del virus SARS-CoV-2, coronavirus de 2019 o el COVID-2019. A la fecha ya hay en el mundo más de 35.900.000 contagiados y ya pasamos el 1.000.000 de muertes. El día 7 de enero de este año fue reportado por primera vez en Wuhan, China, y nosotros en Venezuela fuimos alcanzados por la primera ola a mediados de marzo. Estamos luchando con dos olas. La primera ola es la enfermedad y la segunda es la caída de las economías mundiales y de la deteriorada economía venezolana. Por eso, este ha sido uno de los años de más guerra para nosotros. Y es por eso que los granos de arena están llamados a unirse para contener la fuerza de estas dos olas. Repetimos el versículo de Jeremías 5:22. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Dios determinó que la arena pararía el mar. Dígale al hermano que está al lado, según este versículo de Jeremías, Dios determinó que la arena pararía el mar. El mar es muy fuerte, pero la arena lo pararía. Y nosotros somos la arena para detener ese mar desafiante. Génesis 22:17 dice lo siguiente: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y cuando estas dos olas desafiantes se vinieron encima, fue necesario entonces que los granos de arena se entretejieran, se mezclaran para parar el efecto de estas dos olas. Como resultado espontáneo de estos granos de arena unidos, comenzaron a surgir en Venezuela relojes de oración locales, regionales y nacionales. Comenzaron a surgir cadenas de ayuno. Comenzó un trabajo con la palabra, localmente, regionalmente y nacionalmente, para suplir a todos los hermanos. Hoy en noviembre, ya cerrando este año, yo puedo decir que no hemos parado desde marzo este encargo de suplir a la palabra a todos los domingos a nivel nacional, a todos los hermanos, con la palabra del encargo ministerial, con las palabras actuales. Y aprovecho para felicitar al equipo que durante todo este año nos ha acompañado y sabemos su arduo trabajo. También en este encargo de la palabra, estos granos de arena se juntaron para trabajar con los niños. También el trabajo con adolescentes, el trabajo con jóvenes, el trabajo con matrimonio. Y hemos visto toda la labor de los hermanos de la región de los Llanos. Hemos visto toda la región, toda la labor de los hermanos de Occidente, de los hermanos de Capital, de los hermanos de Oriente. Hemos visto toda la labor del trabajo con nuestros alimentos diarios y la aplicación del alimento diario, que no ha parado. Y el trabajo de estos granos de arena, que deben detener la ola, porque la ola tiene que ser parada. Y quienes van a parar la ola son los granos de arena juntos, entremezclados. Nuestra punta de lanza dentro de estos granos de arena, los microsectores de cuidado y multiplicación. Esto ha sido una verdadera roca de contención y han dado la oportunidad de que jóvenes, hermanas, hermanos, se levanten con nuevos liderazgos, con un perfil un poco más simple. Muchos hermanos
en medio de este caos, han aprendido a emprender. Repito porque hay las palabras son muy pronunciadas. Han aprendido a emprender. Y muchos de los que están emprendiendo no solo están pensando en sí mismos, están pensando, además de sí mismos, en las necesidades de la iglesia y en las necesidades de la obra. Emprendedores, felicitaciones. Dios les bendiga. Aquellos que están emprendiendo en medio de esta situación que vive Venezuela. Esta ha sido la cohesión de los granos de arena. Nos hemos mojado, pero hemos contenido la ola. Hemos llevado adelante, en medio de la pandemia y de la limitación de nuestro contacto físico con las personas, el colportaje virtual. Y gracias, Señor, por permitirnos de cualquier medio llegar a las personas, aunque sea virtualmente. Puedo orar por usted. ¿Cuántos hermanos han colocado en su estado? Puedo orar por usted. ¿Y cuántas personas se han beneficiado por simplemente tomar un estado, encontrar la apertura de que alguien puede orar y vaciar su necesidad? Hemos también perdido seres queridos durante este año. Y así también, hay que decirlo también, un pequeño número de hermanos también fue arrastrado por la ola. Fue llevado. Se fueron por la desesperación, la angustia. Realmente no sé si ese pequeño número de hermanos vuelva, pero puedo decirles algo. Nosotros iremos por ellos. Así que todo este año, hermanos, ha sido un año de desafío. Un año en el cual hemos necesitado orar mucho y poner toda nuestra proactividad para, como granos de arena, detener esas dos olas que se nos vinieron encima. Y bueno, doy gracias al Señor que estamos finalizando el año, y doy gracias al Señor que en el mes de noviembre, ya cerrando esta etapa, vemos frutos, vemos resultados. Los hermanos están siendo edificados, las reuniones están siendo llevadas adelante, estamos ganando personas, los jóvenes están siendo atendidos, los matrimonios están siendo atendidos, las hermanas están siendo atendidas, y avanzamos en medio de muchas dificultades. Quiero darte una palabra a ti que me estás escuchando. No podemos parar la ola, no podemos hacer que la ola no venga, podemos detenerla con nuestro trabajo como grano de arena. No podemos decir a la ola que no se levante, que se levante, pero nosotros necesitamos mojarnos y contenerla. Bien, esta palabra viene porque quiero realmente agradecer a Dios. Este año ha sido de grandes desafíos, este año ha sido muy duro para todos nosotros. Este año ha sido un año en el cual hemos sido retados en todas las áreas, y siento que Dios nos ha dado la victoria. Yo pido un aplauso para todas las iglesias en Venezuela, y puedo decir, hemos pasado este año, hermano. La ola llegó, pero estamos vivos. Hemos pasado gran parte de este desafío. Este mensaje que apunta a Jesús como heredero de todo, se abre con lo siguiente. Hebreos 5, capítulo 1, Hebreos 5, versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Apunta, queremos mirar en ellos las características de un sumo sacerdote. ¿Por qué? Un sumo sacerdote, en primer lugar, vamos a leer 5, 1, 2 y 3. Dice, porque todo un sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Es decir, un pecador está desconcertado. Él no sabe qué hacer. Pongamos un pecador en el Antiguo Testamento. Un pecador erra y él perdió su contacto con Dios, perdió su relación con Dios, no tiene cómo acercarse a Dios. Entonces necesita una persona que lo tome
y que lo ayude. Una persona que conozca a Dios. Y eso es un sacerdote. Por eso vuelvo a este versículo 1. Dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Por un lado yo quiero decir que esta es nuestra función, hermanos. Los hombres se encuentran dispersos, distraídos, confundidos y sin encontrar el camino de vuelta a Dios. Y por eso estás tú, que estás sentado escuchando este mensaje, para poder ayudar a los pecadores y devolverlos a Dios. Entonces, ¿qué hace un sumo sacerdote? En primer lugar, ofrecer sacrificios. Porque al ofrecer el sacrificio, el pecador regresa a su Dios, vuelve a su arrepentimiento, quiebra su corazón. Alguien que está presentando una ofrenda, está presentando externamente una ofrenda, pero internamente esa persona está quebrantada, esa persona está dolida, esa persona está arrepentida porque ella perdió su relación con Dios. Ahí vemos la importancia de un sacerdote o de un sumo sacerdote instituido a favor de los hombres, tomado, puesto a favor de los hombres para poder acercar al hombre y a Dios. El sacerdote es un puente para romper la brecha que existe entre el pecador y Dios, para acercarlo, para llevarlo de la mano. Señor Jesús. Por eso el verso 2 dice que entonces este sacerdote debe mostrarse para que se muestre paciente. Toma esta palabra, paciente. Paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y aquí nosotros vemos lo siguiente: un pecador necesita considerar que una persona está lejos de Dios por dos razones: porque no lo sabe, porque no lo conoce, porque no encuentra la forma de acercarse, o porque estando en el camino, en algún momento, por alguna circunstancia, se perdió, se desvió. En ambos casos, un sacerdote necesita paciencia. Un sacerdote necesita considerar una persona que se extravió para devolverla al camino. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15, el padre nunca cerró la puerta. La puerta siempre permaneció abierta. Solo que el hijo tardó mucho en encontrar el camino de vuelta hacia su casa. Y en nuestra experiencia, nosotros somos aquellos que debemos tomar a las personas, a las mujeres, a los jóvenes, a los necesitados y traerlos de vuelta a Dios de manera paciente, tomando en cuenta que aquel que se extravió no quiso extraviarse, simplemente tomó un camino errado. Y aquel que es ignorante no conoce y necesitamos llevarlo de la mano. Por eso, un sumo sacerdote arónico debe primero ofrecer sacrificios por sus pecados y después por los del pueblo. Verso 3. Por causa de ella, debe ofrecer por los pecados. Vamos a leer nuevamente el verso 2, ¿sí? Para que se muestre paciente con los pecados, con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Ok, aquí vemos un sumo sacerdote para poder contextualizar a Jesús. Y un sumo sacerdote siente que él es débil. Por causa de esa debilidad, él debe ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo. Un líder debe ver sus errores y un líder debe aprender a ser empático
a condolerse de los hermanos. Por eso los que cuidan jóvenes deben bajar a su nivel, ser como ellos, para poder entender sus debilidades y poder llevarlos al Espíritu. Esto que está aquí nos describe las características de un sumo sacerdote. Es alguien que ayuda a los hombres, es alguien que debe ser paciente con los ignorantes, es alguien que antes de mirar al pecador se mira a sí mismo, primero ve sus debilidades y por eso entonces se muestra paciente para con otro. Él primero reconoce sus debilidades para poder entender las debilidades de otro. Ahora nosotros tenemos a Jesús, aleluya, y este Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hermano, hoy yo alabo al Señor que nosotros tenemos un sumo sacerdote eterno, perfecto, y un sumo sacerdote que no erra y que es compasivo. Vamos a leer Hebreos capítulo 4 y vamos a leer 3 versículos, el 14, el 15 y el 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hermano, si los pecadores fueron ayudados por un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más nosotros que tenemos no un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos? Dice el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este momento, a quien tenemos delante de nosotros no es un juez implacable, es un sumo sacerdote. Algunos jóvenes, en su impetuosidad, cayeron en pecados morales, cayeron en pecados sexuales, varones, hembras y aún hermanos. Y luego ellos no encontraron cómo atender este problema, cómo resolver este problema. Y algunos cayeron en cualquier tipo de circunstancias. Y después de pecar, el efecto es la condenación. Porque cuando una persona peca, lo que sigue es la acusación. Cuando una persona peca, cualquier tipo de pecado, lo que sigue es un sentimiento de condenación. Yo erré, no merezco ser perdonado. Quiero decirte lo siguiente: el que tenemos delante de nosotros no es un juez implacable. Tenemos delante de nosotros un sumo sacerdote que es paciente, que es misericordioso, que es compasivo. Y hoy yo te quiero decir lo siguiente: no importa tu error, no importa tu pecado, importa algo: que te arrepientas, que te acerques. Él te entiende. Confía y acércate. Puedes haber errado, puedes haber caído, hay oportunidad, pero necesitas volver a aquel que es nuestro sumo sacerdote. Voy a explicarte la diferencia. Cuando un criminal se presenta delante de un juez, hay una evidencia. Esto es una evidencia, ¿verdad? Y el juez simplemente pesa la evidencia. ¿La evidencia es cierta o no es cierta? Y fríamente, sin sentimientos, si esa evidencia te inculpa, entonces hay un veredicto. Tú eres culpable. Y quiero decirte algo: eso va a pasar en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo ya no tienes un sacerdote. En el tribunal de Cristo tienes un juez.
ya no hay un sacerdote. Pero en el tiempo presente no tienes un juez, tienes un sacerdote. Cuando un pecador venía delante del sacerdote, el sacerdote no miraba la condición del pecador. ¿Por qué no la miraba? Es simple, porque si el pecador se está acercando, es porque quiere contacto con Dios. Si no, no viniera. Por esa razón, Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Cuando cualquier persona se acerca a Dios, no importando su pecado, Dios le perdona. Yo quiero decir lo siguiente, hermanos que sirven en las iglesias, hermanos ancianos, hermanos que cuidan matrimonio, hermanos que cuidan hermanas, hermanos que cuidan niños. Durante todo este año, el encierro ha sacado a flote muchas cosas que no vimos antes por una razón, porque nunca tuvimos tanto tiempo juntos, digo familiarmente. Y esto también hizo que muchas cosas cambiaran porque nuestras rutinas fueron modificadas. Y quiero decirle que se presentaron oportunidades que de manera normal no las teníamos. Y quiero decirle que también durante todo este periodo que hemos pasado, se ha abierto la oportunidad también para muchos conflictos emocionales, conflictos matrimoniales, conflictos existenciales, conflictos personales. Y tú has podido ver muy de cerca quién eres, cómo es tu nivel de oración. Tú has podido ver muy de cerca cuánto amas la palabra, porque puedes haber pasado todo este año, sin haber cambiado tus hábitos de lectura. Y puedes haber pasado todo este año sin haber buscado aumentar tu nivel de oración. Pero lo que te quiero decir, y quiero decirlo también a los hermanos que cuidan a la iglesia y a los hermanos que cuidan a los jóvenes, no están para condenar a los hermanos, están para restaurar a los hermanos. Si bien algunos pecados traen más consecuencias que otros, y estamos claros, por supuesto, porque la iglesia es un lugar santo, pero nuestro corazón es el corazón de un médico que espera que el enfermo sane, y no es el corazón de un juez que quiere condenar a las personas. Amados hermanos ancianos, amados hermanos responsables, hermanos que cuidan jóvenes, nuestro corazón es acercar a los jóvenes a Dios, acercar a todos a Dios. Por eso un sacerdote se muestra compasivo. Este es nuestro Jesús, el sumo sacerdote misericordioso, compasivo. Podemos leer el versículo 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quiénes nos acercamos al trono de la gracia? Los que nos sentimos débiles, los que nos sentimos escasos, nos acercamos al trono de la gracia. Los que sentimos que estamos en deuda, nos acercamos al trono de la gracia. Los orgullosos no se acercan al trono de la gracia. Los que creen que están correctos no se acercan a este trono de gracia. Y este sumo sacerdote es la garantía de nuestro perdón, es la garantía de nuestra restauración y es la garantía de nuestra victoria. Toda la creación fue hecha por Jesús, el Hijo de Dios, y la nueva creación por la redención fue hecha por el Hijo de Dios. El Hijo es heredero de todo, pero ¿a qué se refiere este punto de que el Hijo es heredero de todo? Juan 1:1 dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Estaba es un verbo que indica lugar.
Pero era es un verbo que indica ser. ¿Cómo puede alguien estar en un lugar con otra persona y ser esa persona? Pongo un ejemplo. Ustedes no están viendo, pero en este salón está Silfredo. Yo podría decir, si tomo Juan 1:1, que Silfredo estaba conmigo, está conmigo en este momento. Pero lo que nunca puedo decir, y Silfredo era Wilbardo, o Wilbardo era Silfredo, porque él es una persona y yo soy otra persona. Entonces, aquí nosotros empezamos a ver dos conceptos: coinherencia y coexistencia, para entender este asunto de que el Hijo lo hereda todo. Juan 14:6 dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La conjugación del verbo aquí es interesante, porque aquí no es va. Si yo estoy en Cabudare y voy a referirme a Barquisimeto, diría: nadie va a Barquisimeto si no toma un carro. Pero si yo digo viene, implica que yo estoy en Barquisimeto. ¿Cómo es que nadie viene al Padre si no es por mí? Y Juan 10:30 dice: yo y el Padre somos uno. Otra vez, yo y el Padre somos uno. Por eso aquí nosotros necesitamos entender dos conceptos: coexistencia, coinherencia. ¿Qué es coexistencia? Significa que en la Trinidad ellos existen desde siempre. ¿Y qué es coinherencia? Que el uno mora dentro del otro. Y esto es una unidad inquebrantable. La revelación que hemos ganado en este último tiempo, y la cual el Señor nos está llevando, es que esta unidad perfecta, llena de armonía, es hacia donde el Señor nos está ahora introduciendo. Tomo Juan 17:21. Dice: para que todos sean uno. Mire por un momento la persona que usted tiene al lado. Es tan diferente. Wow. Su personalidad, sus características, su físico, su carácter, su voz, su forma de pensar, su formación. Pero oiga bien: para que todos sean uno. Y no está hablando del mundo, está hablando de los hijos de Dios, para que sean uno. Pero ¿cómo ser uno si somos tan diferentes? Como tú, oh Padre, en mí. Vean, tú en mí y yo en ti. ¿Alguien podría explicarme esto? Tú en mí, yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y necesito tocar esto para poder desarrollar al final el asunto del heredero. Cuando el Señor se encarnó, Él dejó de ser el unigénito. En el griego es monogene, único en su tipo. Juan 1:18, ¿qué dice? A Dios nadie le vio jamás. Pero después dice Él, unigénito. Anote esta palabra unigénito, porque aquí no dice primogénito, aquí dice unigénito. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando nosotros tomamos Juan 1:18, Dios tiene un solo Hijo, uno solo, unigénito, uno solo. Aunque Él llamó a los ángeles hijos, como en Job, vinieron los hijos de Dios, pero aquí se refiere a un único, unigénito, el Hijo, unigénito. En su encarnación, Él deja de ser el unigénito
y él comienza a tener hermanos. Él llega a ser el primogénito. Deja de ser unigénito y pasa a ser primero de muchos. Vamos a ver Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En la nueva creación, en la cual tú estás incluido y yo estoy incluido, Él es el primero. ¿Y quiénes continúan? Nosotros, hermano. Esto es maravilloso. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes con la forma, conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En los mensajes anteriores, cuando vimos la llave que abre el libro de Hebreo, cuando vimos el siguiente mensaje de entrar en el reposo, nosotros vimos muchas palabras maravillosas, muchos versículos maravillosos. Todos estos versículos, y aún el encargo de este mensaje, es para mostrarnos que el trabajo del Hijo es para poder producir algo y al final heredarlo todo. Señor Jesús, Dios tenía un solo hijo, pero ahora Él tiene muchos hijos. Esos hijos no han sido llevados a la gloria. El trabajo de Dios es introducirnos dentro de esa unidad perfecta del Dios triuno y llevarnos por el crecimiento de la vida, introducirnos en la gloria. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice eso, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de algunas cosas, no, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. A Dios le plació que Cristo fuese el arquitecto, aquel que planeó, aquel que desarrolló, aquel que ejecutó, aquel que dio origen a la creación, aquel que dio origen a la nueva creación y aquel que termina heredándolo todo. A quien constituyó heredero de todo. Esto es maravilloso, hermano, y por quien asimismo hizo el universo. Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Verso 23. Eternamente tuve el principado. Hermano, qué versículo. Eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra. Aquí está personificado en la sabiduría. Y luego el 27 al 31. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí estaba yo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y vean este versículo maravilloso: y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Vean qué armonía de la Trinidad en la cual Dios quiere introducirnos. Me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Por eso, el Hijo entonces es el resplandor de su gloria. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria. Vean, nosotros tenemos focos de luces, ¿verdad? Pero una cosa es la luz, otra cosa es el resplandor. El sol tiene un resplandor. El Padre tiene la gloria, pero el Hijo es el resplandor de esa gloria. Por otro lado, el Hijo es la imagen
la imagen misma de su sustancia. Aquí la palabra sustancia es hipóstasis, que se refiere a lo subyacente. Pero la impronta es lo siguiente: si usted tuviera una plastilina y tiene un anillo e imprime el anillo sobre la plastilina, lo que queda es la impronta, y el Hijo es la impronta, la imagen de su sustancia. En la antigüedad se derretía cera, se colocaba un rollo cuando se iba a enviar una correspondencia real y se sellaba, se derretía cera y se colocaba un anillo. Ese anillo no estaba allí, el anillo estaba aquí, pero lo que aquí quedaba era la impronta. El Hijo es la impronta, Señor Jesús. Y el Hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si tuviéramos una bicicleta, el Hijo sería el centro del cual todos los rayos parten. Si tuviéramos una esfera, el Hijo es el centro de masa. En el centro de la esfera, el Hijo es quien sustenta todas las cosas. Por eso, Él efectuó la redención de nuestros pecados, dice el verso 3. Y esa obra de redimirnos fue hecha mediante el Espíritu Eterno. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y aquí esta palabra lo que está diciendo es que en el tiempo ese Hijo se encarnó para redimirnos, pero traspasó los cielos, pasó el concepto de espacio, el concepto de tiempo, y ahora esa redención se hizo eterna, para salvar no solo a los de esa época, sino para salvar a los del pasado, a los del presente, a los del futuro, con eterna redención. Cuando terminó su trabajo en esta tierra, Él se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Es decir, Él terminó su obra. Y podemos decir lo siguiente. Podemos tomar Hebreos capítulo 1 nuevamente. Vamos a buscar el versículo 3 y el versículo 4. El versículo 3 dice, la última parte dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, esta parte, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A ver, yo tengo en este momento 42 minutos con ustedes, ¿verdad? He estado de pie. Al terminar el mensaje podría sentarme. Sentarme es un asunto de reposar, terminé algo. Los sacerdotes nunca pudieron sentarse. Estoy hablando metafóricamente. ¿Por qué? Porque todos los sacerdotes nunca terminaron su trabajo. Siempre había un sacrificio más. Este año, ok, ya se presentaron 1000 sacrificios, pero todavía quedan los del año que viene, Pero el Señor Jesús, cuando dice que se sentó, es porque su obra terminó. Ya Él no tiene que hacer más sacrificios. Un solo sacrificio. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Colosenses capítulo 1, versículos 16 y hasta el 19, dice lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él, pero todo fue creado para Él, porque al final Él heredará todas las cosas. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si bien, hermano, toda esta tierra entró dentro de un caos, la restauración de Dios es que todas las cosas volverán a ser encabezadas en Cristo. Él volverá a encabezarlo todo. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir, juntar
todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y quiero pasar al verso 20 hasta el 23. Dice: la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermano, qué paz. Todo termina siendo encabezado y entregado a la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En su encarnación, el Hijo es creado un poco menor que los ángeles. Hebreos 2:9. Pero habemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Presta atención que aquí dice poco menor que los ángeles. Nuevamente, poco menor que los ángeles. Por supuesto, porque Jesús en un cuerpo humano tiene todas las limitaciones del espacio y del tiempo. Suda, sangra, tiene hambre. Un ángel no tendría estas limitaciones. Sin embargo, en Hebreos capítulo 1, versículo 4, amo estos versículos, hermano. Aquí ya no está limitado. Aquí está fuera del tiempo, fuera del espacio, en resurrección, hecho tanto superior. En el anterior versículo leímos hecho menor, pero aquí dice hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo? Continuamos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle. Presten atención a este versículo: adórenle todos los ángeles de Dios. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo, aleluya, más del Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Hermanos, en resurrección, Él abrió el camino para nosotros, para llevarnos a la gloria. Al final, hermano, Él hereda todas las cosas, y dentro de esas cosas que Él hereda, nos hereda a nosotros, pecadores corruptos, pero ahora transformados, hechos uno, hechos santos, limpios y glorificados. Quiero tomar Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Lea bien esto: habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Amado, estamos siendo llevados a la gloria. Estamos siendo transportados a la gloria. Estamos siendo llevados por nuestro sumo sacerdote, que lo hereda todo, a la gloria. A ser introducidos en la gloria, a ser introducidos en la comunión del Dios triuno. Señor Jesús, realmente, amados hermanos, que el Señor pueda abrir nuestros ojos, pueda abrir nuestro entendimiento, y que podamos revisar todos estos versículos que tienen una gran profundidad, para entender que el trabajo de Dios en este tiempo es trabajarse dentro de nosotros, para que lleguemos a ser totalmente uno, para que seamos transformados, y un día seremos glorificados, y Él heredará todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Dios les bendiga.